Ferran Torres no se cansa de marcar goles. Hay que respetarlo más, porque lo que está haciendo esta temporada no lo hace cualquiera. No hay muchos futbolistas en Europa que, siendo suplentes, lleven ya 16 goles y apunten directo a los 20 o más tantos. La temporada del tiburón es aterradora y no estamos exagerando. El valenciano se ha convertido en una de las piezas clave del esquema de Hansi Flick, no solo porque siempre cumple diferencias cada vez que pisa el campo. En Copa del Rey está peleando por el Pichichi con 5 goles, pero lo realmente impactante es que 9 de sus 16 tantos han llegado saliendo desde el banquillo. Sí, Ferran es un super suplente, un arma letal que se guarda Flick para cuando el equipo necesita un golpe de efecto. Y ojo a este dato, Ferran suma 1292 minutos esta temporada y marca un gol cada 80 minutos, un promedio mejor que el mismísimo Robert Lewandowski, quien necesita 86 minutos para anotar. Ferran no solo está rindiendo, está firmando la mejor temporada de su carrera profesional y lo está haciendo con humildad, entrega y una actitud que contagia. La prueba más clara, la vuelta de semifinales contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hansi Flick le dio la titularidad y Ferran respondió como lo hacen los grandes. Marcó el gol decisivo, ese que metió al Barça en la final de la Copa del Rey, un partido tenso, cerrado, durísimo, que se resolvió por un solo detalle. Ese detalle se llama Ferran Torres. Y sí, quizá no tenga tantos reflectores como otros cracks del plantel, pero si el Barça quiere ganar títulos este año, va a necesitar a su tiburón más letal que nunca. Y amigos míos, es inevitable hacer esto. ¿Recuerdan a un canterano del Valencia que ayudó al Barça a alcanzar la gloria? Hay nombres que no se olvidan. David Villa, por ejemplo, es uno de ellos. El Guaje fue mucho más que un delantero goleador. Fue clave en una de las etapas más gloriosas del FC Barcelona. David Villa fue una obra de arte vestida de delantero, no solo por su capacidad de anotar goles desde cualquier ángulo o distancia, sino por su entendimiento profundo del juego del Barça. Ese juego de posesión, de movimientos sincronizados, de sacrificio sin balón. Villa lo entendía todo. Podía arrancar desde la izquierda, moverse como falso 9 o rematar como un killer clásico. Su disparo era un cañón, su regate elegante y su mentalidad de campeón. Fue fundamental en aquel Barça que humilló al Madrid de Mourinho con un 5-0 eterno. Levantó el triplete como uno de los guerreros más letales de Pep Guardiola, dejando huella imborrable en la temporada 2010-2011. Su gol en la final de la Champions ante el Manchester United fue la confirmación de su grandeza. No nació en la Masía, no se formó en Barcelona, pero su talento, su entrega y su olfato goleador lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos por la afición culé. Hoy, ese espíritu parece tener heredero. El destino parecía tenerlo fuera del Barça el pasado verano. Rumores de salidas, falta de minutos, críticas, pero resistió, se quedó, peleó y ahora está brillando. Desde Valencia, emerge otra bestia del gol, un futbolista que comparte origen, hambre y espíritu competitivo. Ferran Torres. Como Villa, Ferran no necesitó ser canterano del Barça para ganarse su lugar. Su fútbol habla por él, sus goles lo están escribiendo en las páginas de la historia. Ambos llegaron al Barça con dudas. Villa porque venía de ser ídolo en Mestalla, Ferran por su irregular paso en el Manchester City, pero cuando tienen la camiseta blaugrana puesta, se transforman en depredadores del área, en jugadores letales, listos para aparecer cuando el equipo más lo necesita. Ferran no ha necesitado ser titular cada fin de semana para dejar claro que su conexión con el gol es real. Igual que Villa, se mueve entre líneas, define con ambas piernas, aparece como un rayo entre centrales y tiene un don que no se enseña. Sabe dónde está el balón antes de que llegue. La historia se repite. Otro killer con sangre valenciana y corazón blaugrana está escribiendo su legado. Ferran Torres, como Villa, está llamado a ser parte de esa élite silenciosa del Barça, los que no hablan mucho, pero gritan con goles. El valenciano está en su mejor versión, marca goles con cada oportunidad que tiene, aprovecha los minutos como pocos en Europa, y ahora, sin que nadie lo viera venir, le está metiendo un problema a Hansi Flick, quien ya no puede ignorarlo. El Barça ha encontrado otro delantero de calidad, de sangre valenciana y hambre insaciable. Como Villa en su momento, Ferran ha entendido el sistema, la exigencia y el peso de la camiseta. Brilló en Mestalla y ahora está brillando en el lugar donde se hacen las leyendas. Pero si hay una razón clara por la que Ferran está triunfando esta temporada, es por esto. Oh shit, here we go again. Worst place in the world. Vale, ni Messi ni Suárez le pasaron su magia al tiburón, pero ¿por qué Ferran Torres es un delantero letal? Analicémoslo a detalle. Ferran Torres es mucho más que un revulsivo goleador, es un atacante moderno, versátil y cerebral, que ha perfeccionado su lectura táctica para convertirse en una pieza fundamental en el engranaje de Hansi Flick. Puede jugar en ambos extremos o incluso como falso 9 o delantero centrofijo. Ha evolucionado enormemente con Hansi Flick en el banquillo y ahora, donde más daño hace, es como un killer del área. Lo más interesante de Ferran no es solo su capacidad para marcar, sino cómo interpreta
interpreta los espacios vacíos, no necesita tocar mucho el balón para ser determinante, se mueve, arrastra marcas, abre carriles para los interiores y cuando le llega la pelota, suele tomar la decisión correcta esta temporada. Tácticamente, es uno de los jugadores más disciplinados del ataque culé, es el primero en presionar alto, cerrar líneas de pase y recuperar en campo rival. Su agresividad sin balón es clave para la filosofía de Flick, que exige intensidad total durante los 90 minutos. Además, ha mejorado notablemente su juego de espaldas, lo que le permite recibir entre líneas y asociarse en corto, con toques rápidos y simples, activando a compañeros como Pedri o Lamine, y por supuesto, esto le ayuda a mejorar su capacidad de definición de forma rápida. A diferencia del jugador errático que vimos en sus primeros meses en el club, hoy Ferran es un atacante completo, decisivo y sobre todo confiable. No necesita 90 minutos para marcar diferencias, lo hace en 20, en 15, a veces en 5, y eso lo convierte en un arma secreta de élite. Ferran Torres no siempre fue el tiburón que devora defensas. Su explosión actual es el resultado de una travesía compleja, marcada por altibajos, momentos de euforia y periodos oscuros. Porque sí, cuando llegó al Barcelona en enero de 2022, lo hizo como una promesa ilusionante. Enganchó así tocando por bajo, le queda para Ferran Torres, puede dar Ferran Torres al arco, golazo. Venía del Manchester City con etiqueta de fichaje estrella, 10 goles y 7 asistencias en apenas 6 meses, siendo determinante para asegurar la clasificación a la Champions League. Ese Ferran desbordaba confianza, fue clave para ganarle al Madrid en el Bernabéu con un recital ofensivo y parecía que estaba llamado a liderar la banda izquierda del nuevo proyecto blaugrana. Pero el fútbol, como la vida, no es lineal. Y en la temporada 2022-2023 algo se rompió. Los goles se apagaron, las dudas se instalaron. Solo anotó 7 goles y dio 3 asistencias en toda la temporada. Ferran comenzó a ser señalado, se convirtió en suplente y su confianza desapareció. El impacto que prometía tener se diluyó entre partidos grises y críticas constantes. En la 2023-2024 intentó reinventarse, jugó más como delantero centro y aunque tuvo momentos brillantes, como su gol decisivo ante el Porto en Champions, o ese inolvidable gol de tiro libre contra el Betis, la irregularidad volvió a contenerlo. Lesiones, falta de continuidad y nuevamente un Ferran Torres que parecía no encajar en el modelo culé. Los números mejoraron ligeramente, cerrando la temporada con 11 goles y 4 asistencias, pero no bastaba. No era suficiente para un jugador que había costado más de 50 millones de euros. La afición perdía la fe, la prensa lo tildaba de fichaje fallido. Ferran tocó fondo. Pero a mí me dicen que el resto, si llega una buena oferta, ojo, el resto son Ferran, son Rafinha y Ansu Fati. Los tres, si llega una oferta importante, el Barça estudiaría su salida. Y es justo en ese punto donde comenzó el verdadero renacer, porque los héroes no se forjan cuando todo va bien, se forjan cuando, sin que nadie crea en ellos, deciden volver a levantarse. Ferran ha encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar está en el Barcelona de Hansi Flick. El técnico alemán no solo ha revolucionado el equipo, también ha transformado por completo a un jugador que hace apenas una temporada parecía estar condenado a su salida del Barça. Me está dando minutos de 9, pero sobre todo pues, me dice mucho que me fije en Robert, que al final es un referente de los últimos 15 años de los máximos goleadores del fútbol, entonces creo que intento ser una esponja de cara a él, adquirir las máximas cualidades que él tiene, copiarlo, hacerlo como él lo hace y a partir de ahí pues en los partidos intentar... Ahora, Ferran fluye, su lenguaje corporal es otro, ya no transmite ansiedad ni frustración, transmite hambre, confianza y eficacia. La clave ha sido aceptar su rol. Ferran ya no sufre por no ser titular indiscutible, al contrario, ha convertido cada minuto en oro. Su entendimiento con Flick es total, cuando entra al campo lo hace con propósito, en lugar de reclamar protagonismo, lo gana con goles. Hoy, Ferran lleva 16 goles y 3 asistencias en 35 partidos, en los que la mayoría ha comenzado desde el banquillo. Ha jugado apenas 1292 minutos, pero sus números son dignos de un delantero titular en cualquier equipo del mundo. Y sí, la razón por la que no lo ha jugado todo tiene nombre, Robert Lewandowski. El polaco está firmando una temporada brutal, 25 goles en la liga, 38 en total, liderando el Pichichi y sosteniendo al Barça en muchas fases, pero Lewandowski necesita aire, y Ferran es ese aire fresco que además llega con colmillos afilados. Hansi Flick ha hecho magia con este grupo, porque no solo Ferran ha explotado, Rafinha tiene 27 goles y 20 asistencias, Lamine 13 goles y 19 asistencias, y Lewy por supuesto la está rompiendo. Entre los cuatro, 94 goles y 45 asistencias, una locura ofensiva. Pero hay algo más, Ferran, desde su rol de super suplente, está al nivel estadístico de los mejores delanteros del planeta. Si miramos los datos fríamente,
Es inevitable preguntarse, ¿por qué nadie habla de Ferran Torres como uno de los mejores delanteros de Europa? Si el Barça decidiera buscar un reemplazo para Lewandowski hoy, los nombres que sonarían fuertes serían Víctor Gyökeres o Jonathan David, dos goleadores que están brillando en sus respectivas ligas. Pero cuando comparamos los números, el resultado sorprende. Gyökeres, con 42 goles en 3.340 minutos, marca un tanto cada 79 minutos. Impresionante. Jonathan David, con 23 goles en 3.731 minutos en Francia, necesita 162 minutos para marcar. Y Ferran, el tiburón, lleva 16 goles en apenas 1.292 minutos, lo que lo coloca en un promedio de un gol cada 81 minutos. Está prácticamente a la par de Gyökeres y muy por delante de David. Es decir, Ferran Torres tiene cifras de élite, de clase mundial, y lo más increíble de todo es que ha conseguido eso sin ser titular indiscutible, sin tener una continuidad prolongada en el once inicial. Lo suyo no es suerte, es efectividad, es olfato, es inteligencia y sobre todo es carácter. Hansi Flick lo sabe, por eso poco a poco le ha ido dando más minutos. Por eso lo metió como titular en uno de los partidos más importantes del año, la vuelta contra el Atlético en Copa del Rey. Ferran respondió con un gol que definió toda la eliminatoria. ¿Cuántos jugadores pueden hacer eso con tan poco rodaje? Muy pocos. El problema para Flick no es decidir si Ferran sirve, el verdadero dilema es cómo seguir dejando a un delantero con este rendimiento en el banquillo, porque lo que está haciendo el tiburón es digno de un jugador que pelea por ser titular en cualquier equipo top del continente. Y si sigue a este ritmo, muy pronto no habrá debate, porque Ferran no solo está marcando goles, está reclamando un lugar. Está rugiendo bajo el agua y cada vez que entra al campo deja claro que el futuro del ataque blaugrana podría llevar su nombre. Puedas jugar siempre es mejor, sí que es verdad que de 9 me siento muy cómodo, las cosas también me están saliendo mucho mejor de 9, entonces creo que es una posición en la que puedo tener buen futuro. Y por si fuera poco, si lo comparamos con Vinicius, también encontramos datos aterradores. El tiburón tiene 800 minutos menos que Vini, 5 penaltis menos, no es titular en el Barça y no juega en su posición natural. Sin embargo, tiene 2 goles menos que el brasileño. Ferran está cerca de superar al primer balón de playa. Ferran Torres ha dejado de ser una simple alternativa en el banquillo. Hoy es el delantero que tiene todo para convertirse en el sucesor natural de Robert Lewandowski en el FC Barcelona. Y no lo decimos solo por sensaciones o proyección, sino por hechos concretos, por goles clave y por un rendimiento que habla por sí solo. En los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia, Ferran firmó un hat-trick memorable en solo 45 minutos. Su primer tanto fue una demostración pura de inteligencia y olfato, anticipación a su defensor, ataque al espacio y definición de primeras tras un centro quirúrgico de balde. El segundo fue un reflejo de su instinto asesino en el área, cazando un rebote tras un disparo de Lamine Yamal y empujándolo a la red con sangre fría. Y el tercero, un verdadero golazo, control orientado y remate seco, ajustado al palo, sin margen para el portero. Ferran no dejó dudas, tiene el nivel, el carácter y la contundencia. Pero esto no fue un caso aislado. En la remontada ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Ferran entró encendido y marcó 2 goles clave que cambiaron el curso del partido. Lleva 5 goles en los últimos 5 partidos de liga y su presencia se ha vuelto constante en el marcador y en el ritmo ofensivo del equipo. Hansi Flick lo sabe, por eso ha comenzado a utilizarlo no solo como revulsivo, sino como pieza táctica clave. Uno de los grandes experimentos del técnico alemán se dio contra el Mallorca, cuando decidió dejar a Lewandowski en el banquillo y colocar a Ferran junto a Dani Olmo en el frente de ataque. El resultado, 5-1 para el Barcelona, donde el tiburón brilló en movilidad, presión y definición. Esa misma fórmula se repitió contra el Valencia en Montjuic, esta vez con Fermín López sumándose al plan. Ferran marcó otro gol, mientras que Rafinha, De Jong y hasta Lewandowski, que ingresó más tarde, sellaron una paliza que terminó 7-1. El Barça desbordó, goleó y encantó, sin depender de su delantero estrella. Y si hablamos de la Copa del Rey, el falso 9 ya es un recurso recurrente y devastador. Ante el Betis, cuando ganaron 5-1, y nuevamente frente al Valencia ganándole 5-0. El Barça arrolló con Ferran liderando la línea ofensiva en lugar de Lewandowski. 2 partidos, 10 goles, dominio total. Ferran no solo está aprovechando cada oportunidad, está cambiando la narrativa. Ya no es el que entra desde el banquillo, ahora es el que decide partidos, el que le da nuevas variantes a Flick y el que puede marcar la diferencia sin importar el rival. Lo tiene todo para heredar el trono de Lewy y partido a partido, gol a gol, se está ganando ese derecho con fuego. Por ejemplo, en su gol contra el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales de Copa del Rey, ha quedado más que claro cómo ha aprendido de Lewandowski para tirar desmarques y atacar los espacios. Vean cómo corre hacia la espalda del defensa central y claro, el pase de Lamine Yamal es una locura por cómo coloca el balón en un espacio tan reducido, pero también debemos destacar cómo Ferran logra definir con precisión en carrera, a primer toque y con buena colocación para adelantar al Barcelona en el marcador, y ese gol fue el que le dio el pase al Barça a la final de la Copa del Rey. Es aquí donde debemos hablar de la importancia de la dupla de Lamine Yamal con Ferran Goles. No, pero es verdad que el pase de Lamine es muy bueno, ¿no? Luego hay que definir, claro. Joder, Lamine, siempre se lo digo que yo le hago los desmarques y él me la pone solo para empujarla. ¿Cómo motiva o cuánto motiva una final contra el Real Madrid en Sevilla? Bueno, si una final ya motiva un montón, pues imagínate contra tu rival más directo.
El rendimiento de Ferran es parte de una sinergia que crece partido a partido. La dupla Ferran-Lamine se está transformando en una de las sociedades más letales del fútbol europeo. Ambos se entienden con una naturalidad que solo se ve en las grandes duplas de la historia. Lo vimos en el gol contra el Borussia Dortmund, donde Lamine habilita con precisión y Ferran define con autoridad, pero también ocurrió contra el Atlético, cuando los movimientos del tiburón abrieron caminos para que Lamine hiciera lo suyo. No se trata solo de goles, se trata de química, de visión, de una lectura mutua de juego que genera caos en las defensas rivales. Y seamos honestos, los dos goles de Ferran, uno contra el Dortmund y otro contra los colchoneros, ¿no les recuerda la conexión Messi-David Villa? Esa forma de Villa de atacar la espalda de los centrales y la forma de Messi de asistir al guaje son muy similares a lo que nos han mostrado Lamine y el tiburón. Entonces, surge una pregunta incómoda: ¿por qué esta conexión no existe con Lewandowski? No se trata de menospreciar al polaco. Lewan es una leyenda, un pichichi eterno, un depredador del área, pero el tiempo no perdona. Sus desmarques ya no tienen la velocidad ni la frecuencia de antes, y eso lo aleja de la creatividad de Lamine Yamal, que necesita un socio que hable su mismo lenguaje. Ferran sí lo habla. El valenciano ataca los espacios, se mueve con agilidad y ofrece líneas de pase con cada movimiento. Eso le da a Lamine la libertad de filtrar, romper líneas y crear peligro real. Lo que está construyendo Flick con ellos es más que una variante táctica, puede ser el futuro. Y ahí es donde el alma del equipo entra en conflicto. ¿Qué pasa cuando la leyenda ya no es indispensable? ¿Qué pasa cuando los nuevos comienzan a marcar el camino? Es doloroso porque Lewandowski ha sido esencial esta temporada, pero también es inevitable aceptar que el Barça es más eléctrico, más rápido y más impredecible cuando Ferran y Lamine Yamal comparten el frente de ataque. Puede que este sea el principio del fin de la era de Lewandowski como indiscutible. Puede que sin querer el Barça haya encontrado algo más peligroso, más moderno y más afilado. Por ahora, la gran pregunta se instala con fuerza en el aire: ¿puede Ferran Torres ser el nuevo 9 titular del Barcelona? En un club donde la historia te exige no solo talento, sino constancia, el reto no es menor. Ser delantero del Barça no es simplemente marcar goles, es ser diferencial, marcar cuando más se necesita, sostener al equipo en los momentos clave y escribir tu nombre en los libros dorados del Camp Nou. Hoy, el contexto le da esa oportunidad. Ferran ha pasado de ser una alternativa de rotación a convertirse en un argumento serio para la titularidad. En cada partido que Lewandowski no ha jugado, el tiburón ha respondido con goles, presencia y determinación. No ha desaprovechado ni un minuto, y su evolución bajo las órdenes de Hansi Flick ha sido tan clara como inevitable. El problema es que el Barça también mira hacia afuera. Gyökeres, Jonathan David, incluso el sueño prohibido llamado Julián Álvarez están en el radar. Todos nombres con presente potente y futuro prometedor. Pero si miramos los datos, ¿realmente son superiores a Ferran? ¿Tienen mejor promedio de gol, mejor adaptación y podrían tener más entendimiento con Lamine, Pedri y Rafinha? La realidad es que Ferran ha resucitado futbolísticamente. Ha entrado en la lista de los que Flick ha recuperado, como lo hizo con Frenkie de Jong o con Eric García, hoy convertido en central de garantías. Ferran ha aprendido de Lewandowski, absorbiendo su inteligencia en el área y su lectura de juego. Obviamente ahora hay un delantero que es para mí uno de los mejores de la historia del fútbol, pero yo también pues me está sirviendo para aprender de él, para aprender también y consolidarme en una posición en la que, bueno, que no he jugado nunca y que ahora es últimamente, estos últimos años, me encuentro muy cómodo y yo siempre lo he dicho y tengo mucha confianza en mí mismo que yo podría ser un delantero titular del Barça. Pero la verdadera pregunta no es si puede rendir este año, la pregunta es si puede mantener este nivel durante 4 temporadas más. ¿Tiene la constancia mental, el físico, la resiliencia? El camino del 9 del Barça no se mide por una gran temporada, sino por su capacidad de sostenerse en la élite, cuando los focos se apagan y los goles ya no son tan fáciles. El futuro es incierto, pero una cosa está clara: Ferran Torres ha abierto la puerta y ahora solo depende de él si quiere atravesarla como un jugador de momentos o como una leyenda. Si lo analizamos fríamente, sin emociones, sin romantizar su presente, la pregunta que debemos hacernos es simple pero definitiva: ¿puede Ferran Torres ser el delantero que anote en una final de Champions League contra el Madrid, el PSG, el Liverpool o el Bayern Múnich? Porque eso es lo que define a los grandes. Marcar en partidos de liga, en eliminatorias, en encuentros de rotación, está bien, pero marcar en la cima del mundo, cuando la presión asfixia y el margen de error desaparece, eso es lo que te convierte en un verdadero delantero de élite. David Villa podía hacerlo, y lo hizo. Fue clave en Wembley, en la final contra el United. Lo hizo en clásicos, lo hizo en mundiales. Villa era un definidor natural, una figura que no temblaba ante la ocasión. ¿Está Ferran Torres a ese nivel? ¿Es solo una buena racha o estamos siendo testigos de su verdadera explosión, del inicio de su prime? Porque los números son escalofriantes. Su promedio de gol supera el de la mayoría de los grandes delanteros de Europa. Lo dijimos, ni siquiera Mbappé, con toda su fama y poder mediático, tiene esa eficiencia. Ferran anota cada 81 minutos, y lo más impresionante es que lo hace sin ser titular indiscutible, sin tener la confianza ciega que sí tienen otros delanteros. El mercado
mercado ofrece alternativas y hay muchos nombres rondando la delantera del Barcelona, pero Flick tiene un problema de los buenos, porque Ferran se lo está poniendo muy complicado. Hansi Flick tendrá que tomar una decisión en verano, y no será fácil. ¿Sigue confiando en Ferran como su 9 del futuro? ¿O se lanza por otro delantero en el mercado, buscando un perfil más tradicional de delantero centro? Lo cierto es que Ferran Torres está peleando por su lugar en el Barça partido a partido, y si sigue así, lo que hoy parece una posibilidad, mañana será una realidad, porque sí, el tiburón puede ayudar al Barça a ganar títulos, como lo hizo Villa, y si sigue en esta línea, puede convertirse en un referente absoluto del club. La pregunta ya no es si puede hacerlo, la pregunta es, ¿quién va a detenerlo?